Continuando con el Instituto de los Guerreros Departamento de Asalto a la Mazmorra, nos encontramos con el prota que todavía se encontraba con su yeso en el brazo y esto fue hace 3 semanas atrás. Al chico le había llegado una caja que provenía del centro médico de Hanseon, la cual se encontraba abriendo, y al parecer se encontraba exhalando un poco por ver lo que se encontraba allá adentro. Al abrir la caja, el prota se da cuenta que se trataba de las prendas que este llevaba consigo el día del accidente y de todo lo ocurrido. Observando todo esto, el prota mencionaba que no esperaba eso en primer lugar y que todo eso parecía simplemente un montón de basura. Aún así, observando todo esto, el prota se mencionaba que especialmente se refería a la sangre de Enkil, o sea, el collar que le había intercambiado la señorita Jin, mencionándose así que probablemente no sea útil por el momento. Y cuando se aplica un impacto que amenaza con la vida del usuario, esta desarrolla y absorbe energía mágica. Y debe de haber sido esa función, ya que aparentemente en ese entonces, cuando sintió que algo se había disparado en su bolsillo, tal vez fue por eso que pudo estar bien sin ningún tipo de cicatrices aparentes. Pero entonces, ¿qué había sido ese poder que le había surgido de repente? ¿Fue acaso eso también resultado de la acción de la sangre de Enkil? Aún así, el prota seguía pensando que no hay otra razón para poder explicar eso, y no es como que si fuese algún tipo de poder secreto que tenga en su interior o algo similar, ¿o acaso es una especie de shonen para este? El prota continuó mencionándose que inicialmente ese objeto tiene un valor de 2200 millones, y no es de extrañarse que tenga algún efecto como ese. Fue entonces en ese momento que el prota entró en razón y rápidamente mientras comenzaba a volcar toda la caja y comenzaba a llorar, el prota se encontraba reclamando que había perdido sus 2200 millones. De regreso al presente, el prota observaba su mano y cómo esta energía rebosaba de uno de sus dedos y se mencionaba que no tenía dudas, era lo mismo que había sentido en aquel momento, preguntándose si acaso por qué lo estaba experimentando ahora. ¿Acaso estaba diciendo que aquella reacción había sido a causa de la sangre de Enkil? Anisha rápidamente terminó llamando la atención del prota y mientras seguía ejecutando su técnica le mencionaba al chico mencionándole a este que cuánto dinero iba a recibir de su prima. Seguía mencionando que bueno, sea lo que sea, esta podía imaginar que no era demasiado dinero, preguntándole que qué tal le parecía el cambiar de cliente. Y a ella no le importaba la cantidad que le haya entregado a su prima, pues ella estaba completamente segura de que podría entregarle el triple de esa misma cantidad. Además, incluso pagaría la multa por cancelar el contrato que estos tuviesen. Como es de esperarse, la señorita Jin rápidamente le gritaba a su prima que no tenía que decir tonterías, pues no hay ningún tipo de tarifa de cancelación o nada parecido al respecto. Anisha le mencionaba a su prima que bueno, era realmente absurdo lo que estaba haciendo o acaso no estaba haciendo una deducción bastante razonable. Y no importa qué mala sea la calidad de las habilidades del prota, pues sus habilidades abrumadoras en sí mismo fueron suficientes para terminar abrumando a un estudiante de segundo año en artes marciales. Además del hecho de no haber sido invitado a su escuela, no es de extrañar que el nombre del prota no sea conocido hasta ahora. Esta mientras observaba al prota seguía analizando y mencionaba que debió de haber existido alguna razón por la cual este no pudiese concretar en el examen de ingreso a las universidades. Y esas eran conclusiones realistas, ya que la mayoría de esas cosas, por si tienes dinero, pueden resolverse de alguna manera u otra. Esta chica le preguntaba al prota si acaso el dinero no era la mayor fortaleza que este podía tener. Y por supuesto, de manera muy descarada le preguntaba al prota que si ese no era el caso, entonces qué otras ventajas podía ofrecerle su prima. Mientras la señorita Jin se encontraba presionando sus puños del coraje, su prima le mencionaba que si acaso era talento, afinidad o reputación. La chica continuaba preguntándole al prota que si ese no es el caso, entonces cuáles eran algunas de las ventajas que podría ofrecerle su prima, a lo que el prota rápidamente procede a mencionar que tal vez es la paciencia. El prota con una sonrisa en su rostro mencionaba que bueno, él nunca lo había visto en persona, pero al parecer a la señorita Jin algo extraño se le pegaba y arruinaba su vida escolar. Aún así no sabía a qué diablo se refería Nisha cuando decía todo este tipo de cosas. El prota continuó mencionándole que no sabía a qué diablo se refería, ya que eran temas de los cuales ella no tenía las agallas para hablarlo mirando a la persona a la cara. Ya que todo lo que ésta sabe hacer es hacer cosas detrás de escena y escuchar que estaba haciendo todo ese tipo de cosas arrogantes e insidiosas. O quizás porque sea compañera de clase de Jin Sae-ron sepa la verdad acerca de todo esto que está sucediendo, palabras que terminaron haciendo que la prima de la señorita Jin rápidamente se enfureciera y terminara soltando al superior de segundo año al suelo inmediatamente. Observando lo que estaba sucediendo, el prota mencionaba que eso debió de haber sido doloroso. Fue entonces que luego de que el prota dijera esto, Anisha procede a mencionar que no podía ser evitado, entonces se cancelaría la reunión de intercambio de esa semana. La chica que se encontraba detrás de esta, algo alarmada, le mencionaba a su compañera de clase que incluso si pasaba algo como eso, ella había invitado a los demás superiores. Anisha al escuchar esto y como la chica se encontraba hablando con formalidades a sus superiores le mencionaba a esta que realmente era muy amable, pues utilizar honoríficos con esos superiores luego de haber visto ese despreciable talento, incluso si solamente los llama superiores, el líder del equipo está en ese nivel tan despreciable, mientras observamos cómo el chico se encontraba tirado en el suelo temblando. Anisha seguía mencionando que el resto serían iguales que este o incluso peor. Luego de exhalar, la chica seguía mencionando que de todos modos, incluso si el consejo estudiantil estaba invitado, simplemente era un trampolín para hacer nuevos amigos.
Pero ahora todo eso era simplemente una pérdida de tiempo, aún así existían otras alternativas al respecto. La señorita Nisha procedía a mencionar que tenía que hacer de cuenta que ese día no había sucedido absolutamente nada. En ese momento el prota le preguntaba a Jin directamente mientras le susurraba que si acaso eran hermanas o algo similar, porque no parecían ser mayores la una de la otra. A lo que Jin le respondía al prota rápidamente que ella era su prima. Recordemos que el prota todavía no sabía algo como esto. En eso, Anisha, sonriendo mientras observaba al prota, le mencionaba a este que aún así, si unos cuantos centavos de su prima no eran su objetivo, entonces esperaba un comportamiento más cuidadoso de este la próxima vez. Y a modo de amenaza le mencionaba que todo eso era un problema que podía afectar completamente toda su vida escolar. En eso el prota le iba a plantar cara a la chica inmediatamente, ya que recordemos que el prota no diferencia entre hombres y mujeres y va dando justicia por igual a todos. Pero en ese momento la señorita Jin lo toma de la camisa y rápidamente con la cabeza le hace seña que no y que dejara las cosas así. Mientras Anisha se retiraba con sus compañeros de la habitación, Jin le mencionaba al prota que eso es un mago, y si este hubiese rascado un poco más el temperamento de la chica podrían haber tenido una fuerte pelea. Jin, algo preocupada, le mencionaba al prota que quería evitar que Anisha supiera algo más acerca de este, ya que aunque no tenga una buena personalidad, esta aún así tiene una gran obsesión con ella. Y mientras vemos la cara de desquiciada que poseía Anisha, Jin se encontraba mencionando que probablemente esta sabía incluso de la existencia del prota en ese momento, pero trataría de interferir de alguna manera para poder llevárselo de su lado. Y ahora que esta conocía un poco más las habilidades del prota, era un completo hecho que esta trataría de difundir su información con el resto de estudiantes de ingreso en el examen de ese año. En eso Jin le mencionaba al prota que ahora se podía sentir un poco más asustada de lo normal, a lo que el prota, mientras observaba su mano literalmente ignorando todo lo que Jin acababa de decirle, se mencionaba que no sentía ese poder en lo absoluto en ese momento. El prota se encontraba pensando que en el momento en el que no pudo sentir ese poder extraño fue exactamente en el momento en el que el gigante de Anisha que había convocado había desaparecido inmediatamente. Con esto en cuenta, el prota estaba completamente seguro que entonces ese poder no vino de la sangre de Lenkil, sino que fue cuando el gigante de Anisha había sido convocado. Y ese poder había aparecido en respuesta a la reacción del poder mágico de la señorita Nisha. Jin, algo preocupada mientras observaba cómo el prota se encontraba disociado, lo llamaba por su nombre y le preguntaba a este si acaso estaba bien, ya que desde hace un rato estaba actuando un poco extraño, a lo que el prota rápidamente le respondía que sí. Presionando su puño con una gran sonrisa en su rostro, el prota le mencionaba a la señorita que tenía que aprender de forma urgente lo que era la magia. Por otro lado, observamos cómo el superior, que todavía se encontraba retorciéndose, al parecer comenzaba a despertar, y justo en el momento en el que abre sus ojos ve una presencia bastante imponente a su lado, la cual lo terminaba asustando en gran medida. Cheolgan, sin prestarle mucha atención a la actitud del superior, le mencionaba a la señorita Jin que este había despertado. El superior, al observar al chico, se encontraba mencionándose que si acaso ese no es Seo Cheolgan, el monstruo de primer año que había capturado al horror de cuernos de 3 cuernos. ¿Y por qué se encontraba en ese sitio un tipo como ese? En ese momento, la voz de una tercera persona lo terminó sacando de sus pensamientos. Esta le mencionaba que se alegraba de que se ve un poco bien, tratándose del prota, que mientras se acercaba se disculpaba con este en el proceso. El prota, mientras se acercaba al chico, le mencionaba que, para serlo honesto, pensaba que debería de haberle dado una oportunidad, pero creía que lo había humillado demasiado, mucho más de lo que pretendía, aunque por supuesto este se lo merecía al 100%. El superior, con una sonrisa forzada, le mencionaba al prota que no, este se lo merecía, y no importaba cómo lo miraran, el idiota que no tenía que decir nada en esa situación era él mismo. El superior le mencionaba al prota que se trataba de nada más y nada menos que el héroe del desastre de Wanagu, y este había sido bastante arrogante sin saber ni siquiera quién era su oponente. Debería de haber estado contento de no haber sido destrozado. El prota le preguntaba al chico que si acaso hablaba en serio, y no estaba seguro de si el resultado había sido natural después de todo, ya que pensaba que era una pelea que no ganaría incondicionalmente. En ese momento el superior le preguntaba al prota que a qué se refería, a lo que el chico rápidamente procede a mencionar lo siguiente: potencia o velocidad. Parece que casi no había diferencia en las habilidades básicas, pero tal vez no era para nada bueno controlando sus propias emociones, y el ataque fue un poco monótono después de todo. Y no sabía si había sido por eso, pero pudo ver muchos hábitos, a lo que el superior le preguntaba al prota que a qué se refería con todo eso. El prota, mientras sacaba su celular, le mencionaba al superior que había hecho su propio análisis tomando en cuenta las grabaciones que se hicieron durante la pelea. Y en primer lugar, desde su punto de vista, lo más importante para este siempre va a ser el centro de gravedad, por lo que antes de sacar cualquiera de las manos, el cuerpo se balancea ligeramente hacia el pie que da el paso hacia adelante. El prota, mientras le mostraba su celular al superior, le mencionaba que un poco más, y creía que este debería de saber algo ya. Había ordenado todo y lo había escrito en su celular. Jin, observando todo esto a la distancia mientras el superior se encontraba sujetando el celular del prota, se encontraba mencionándose que ese superior debe de estar sorprendido. No, realmente debe de estar muy sorprendido. Esta se mencionaba que, por supuesto, ese no es un nivel de retroalimentación que se puede obtener dando dinero así fácilmente.
Y esto por supuesto teniendo en cuenta que sus ojos agudos y la perspicacia no eran para nada usuales. El superior, observando lo que se mostraba en el celular, se preguntaba que qué era todo eso. Sin prestarle mucha atención, el prota le preguntaba al superior que si este acaso ya sabía todo eso, a lo que el superior le mencionaba que no era eso, sino que hasta hace poco le había dicho... A lo que el prota inmediatamente lo interrumpió y mientras se rascaba ligeramente el cuello le mencionaba que acerca de eso no tenía realmente importancia. Mientras continuaba con ello, el prota seguía mencionándole al superior que creía que le había pagado lo suficiente por sus errores y que realmente no tenía resentimientos con este. Y mientras el superior observaba sorprendido al prota, este le preguntaba que si acaso de todos modos no se encontraba allí para entrenar también, si tomaba todo eso entonces se sentiría mejor y seguiría adelante ya que le sería de bastante ayuda. El prota le seguía mencionando al superior que si acaso, si este no podía memorizar todo eso, simplemente tenía que dejarle su número de teléfono, ya que con su número de teléfono este podría enviárselo más tarde. Mientras el prota se retiraba con Cheol, este se encontraba mencionando que esos cabrones que no tienen corazón habían escapado y habían dejado a su superior de la escuela tirado de esa manera. El enano al lado del prota se encontraba mencionando que sí, estaría muy molesto si le hicieran algo como eso. En eso los chicos, luego de que llegaron a donde se encontraba Jin, esta les mencionaba que bueno, sucederían muchas cosas como esas a menudo, entonces era momento de explicar los conceptos básicos de la magia. Esta continuaba mencionando que había muchos principiantes que no sabían nada en lo absoluto acerca de la magia. Comenzó a relatar que en pocas palabras, el maná es el combustible para la magia, y el valor del talento de la magia representa la cantidad de ese combustible. Vemos que la magia de Jin se encuentra en el rango C. Al escuchar esto, el prota preguntaba si acaso era realmente la calidad y no la cantidad, viendo así que el prota se encuentra con la magia en el rango D y el enano se encuentra con la magia en el rango E. El chico procedió a mencionarle al prota que bueno, si observaba la simple cantidad de poder mágico, no hay una gran diferencia entre todas las razas, eso incluye a los humanos y los elfos. Jin le procede a mencionar a los chicos que no tenían que compararlo con el combustible, mencionándoles así que si acaso era lo mismo una pila de periódicos que simplemente un único carbón a la hora de arder. Y por supuesto la magia se puede producir dependiendo de la clasificación que posea cada uno de estos, en otras palabras se determina la cantidad de magia que estos pueden utilizar. Señalándose a sí misma, la señorita Jin procede a mencionar que su clasificación en magia es de rango C y ese es el nivel más bajo en el que se puede convertirse en un mago. Y solo desde el nivel en el cual se encuentra ella se pueden utilizar poderosos ataques mágicos o mejoras que se pueden aplicar a otros. Y claro, incluso para los no magos como lo son los dos chicos que tiene ella delante, les mencionaba que les resultaría bastante útil aprender sobre las mejoras aplicadas hacia uno mismo. Sonriendo, el prota se mencionaba que entonces una mejora que se puede poner a sí mismo, y si eso funcionaba de manera similar a la sangre de Erkin, entonces estaba bastante bien para él. El prota emocionado le preguntaba a la señorita Jin que si acaso eso es algo que se puede aprender dentro de ese fin de semana, a lo que la señorita Jin, bastante decepcionada, le preguntaba a los chicos que si acaso principiantes querían aprender magia en solamente 2 noches y 3 días. Pero claro, la señorita Jin se estaba acostumbrando a que el prota puede romper cualquier ley lógica que pueda existir, mencionándole al chico que se estaba acostumbrando ahora mismo, así que no podía dudar en que este pueda hacerlo. Y continuó mencionando que por lo general se toma al menos de entre 1 a 2 semanas solamente para aprender lo básico. Además de eso, todas las mejoras que se aprenden son de largo alcance, a lo que una persona detrás de ellos procedía a mencionar que creía que podría ayudarles con algo como eso, siendo así el superior que había llegado mencionándoles que por supuesto si estaban dispuestos a aprender algo de una persona como él. En eso se nos muestra la información del superior, Han San-jong, estudiante de segundo año del Instituto de los Guerreros, atacante cercano, especializado en el combate cuerpo a cuerpo. El chico, mientras observaba a todos los presentes, le mencionaba que después de todo esa era su especialidad. Una segunda ventana emergente nos menciona que el chico es el mejor experto en automejora o autobufo de su año. Vemos que la noche había llegado ese mismo día y observamos al prota que se encontraba realmente sorprendido. Vemos que este se encontraba utilizando un hechizo de rango F, el cual tiene por nombre Brote de Fuego, y este se logra mezclando el maná y el aire del usuario para crear un fuego de entre 400 y 500 grados, utilizado principalmente para acampar y primeros auxilios. Bastante sorprendido, el prota le pedía a su superior que mirara lo que estaba haciendo, preguntándole si acaso realmente estaba funcionando, estaba realmente en llamas. El superior le mencionaba al prota que no tenía que darle mucha importancia, ya que es bastante extraño que no se convierta en un brote, y si no tiene ninguna calificación cualquiera puede utilizar si sabía cómo hacerlo. En eso el prota con una sonrisa le mencionaba al superior que bueno, al menos no estaba diciendo que sus calificaciones no eran perfectas, ¿verdad? En eso el prota le preguntó al superior qué debería de hacer a continuación. ¿Tenía que hacer un fuego aún más grande o esta vez tenía que hacer que saliera agua? El superior le mencionaba al prota que no, que tenía que mantener esa chispa encendida y concentrarse en su interior.
El superior le mencionaba al prota que desde el principio nada atrapa tanto el aire como decir siente la magia. El prota le preguntaba al superior que cómo se siente eso escondido dentro de su cuerpo si nunca antes lo había utilizado, a lo que el superior le mencionaba que aún así ahora era completamente diferente. Y aunque sea vergonzoso incluso llamarlo magia, aún así todo eso se encuentra extrayendo su maná y utilizándolo en ese momento. Y era solamente que el prota no era consciente de sí mismo de ello, pero la magia dentro de su cuerpo está siendo activada en ese momento y debe de estar con las mejores condiciones para poder sentir la magia, a lo que el prota le preguntaba al superior que si acaso lo decía en serio. Inmediatamente el prota cierra los ojos mientras que el superior le mencionaba que tenía que concentrarse en la sensación dentro de su cuerpo y tenía que tener cuidado de no dejar que la llama se terminase apagando. Y claro, si este puede sentir algo, entonces ese es el primer paso que debe de dar. Luego de esta explicación, el superior se encontraba exhalando mientras se mencionaba que no esperaba que fuera tan bajo, y si lo hacía bien entonces terminaría haciendo eso todo el fin de semana. En ese momento el prota preguntaba si acaso ese era el resultado que debía de lograr. Con una sonrisa en su rostro el prota mencionaba que podía sentirlo, cosquillas y hormigueo. Siente la electricidad estática saliendo de su vientre y extendiéndose por todo su cuerpo. Preguntándole al superior que si acaso ese sentimiento es el correcto. El prota mientras se encontraba concentrado se encontraba mencionando que eso era completamente increíble, sentía que todo su cuerpo estaba completamente recubierto por cables. Preguntando directamente que cuántos se encontraban, mencionando que 50, no, creía que podía haber al menos unos 100 cables recorriendo todo su cuerpo. Inmediatamente en este punto se nos comienza a relatar que hay un total de 2 partes del cuerpo humano que son responsables del poder mágico. El núcleo ubicado en el nivel del ombligo genera el maná. Y por otro lado estaban los circuitos que se extienden desde el núcleo de suministro de maná hacia todo el cuerpo. Y el número de estos circuitos llega a ser de 127. Vemos entonces que a la distancia de donde se encontraba el prota y el superior, la señorita Jin se encontraba mencionando a Cheol que si acaso sabía tocar algún instrumento. Algo avergonzado el chico le mencionaba a Jin que este había aprendido a tocar el piano a los 10 años, y aunque este no creía que tuviera ese tipo de talento aún así, pero inmediatamente Jin lo interrumpe y le mencionaba que entonces debería de ser fácil para este poder entenderlo. La chica le mencionaba al enano que era como simplemente tocar una canción en el piano, dejando al chico realmente sorprendido. Procediendo a hacer un Rasengan en ese momento, Jin le mencionaba al enano que por ejemplo era algo como eso, tratándose de un hechizo de rango de puño de trueno. Y no era un Rasengan, era un Chidori. La habilidad se describe de la siguiente manera: crea una bola llena de rayos y la disparas a una velocidad de más de 200 km por hora. La fuerza letal es débil, pero el rango es amplio y es perfecto para limpiar y limitar las acciones de múltiples enemigos. Jin mientras se la mostraba al enano le mencionaba que acababa de utilizar eso y no hubo ninguna frase para gritar o movimientos complicados, preguntándole si acaso lo había comprendido. Y esto es completamente contrario a la creencia popular de que la magia es tan ruidosa como se ve en los videos y en las películas. La chica continúa mencionándole al enano que la mayor parte de la magia ocurre en el interior del cuerpo, aún así si este no llega a moverse. Esta le mencionaba al enano que tenían que tomar el piano como un ejemplo, tenía que presionar las teclas específicas en un orden específico y en movimientos específicos. Esta le preguntaba al enano que si acaso no es así como se toca una canción, la magia no es completamente diferente a estos principios. Esta le mencionaba al chico mientras observaba el puño del trueno en su mano que el circuito dentro de su cuerpo se convierte en un teclado de piano, y este debe de pensar en la magia como una canción que se reproduce presionando un circuito en concreto. Y entre los 127 circuitos, la magia se envía directamente a un circuito específico en un orden específico y en un momento específico. Eso es el principio de cómo se puede utilizar y emplear la magia. El enano, analizando lo que le había mencionado a la señorita Jin, mencionaba que entonces era un piano con cientos de teclas, y si el tiempo o el orden son incorrectos, entonces ¿existen efectos secundarios o riesgos asociados con este? Jin le mencionaba al enano que la magia sencilla puede funcionar si no hay demasiados errores en ella, y el rendimiento es mucho más bajo, pero aún así sigue siendo funcionable. En eso Jin se encontraba pensando que la cara de concentración de Cheol le daba bastante miedo. Preparándose para arrojar el hechizo, Jin le mencionaba al enano que cuanto más difícil y poderosa sea la magia mucho mejor, e incluso con el más mínimo error aumentaría las probabilidades de fracaso del hechizo. Y mientras la energía se desplegaba por todas las direcciones, el prota que se encontraba a la distancia podía observar esto, mientras que la chica seguía mencionando que por supuesto el riesgo del fracaso y el fallo en el combate también aumentaría gradualmente. Luego de disipar el hechizo, la señorita le mencionaba al enano que el puño del trueno solamente es un hechizo de rango D, pero si se hacía algo mal el usuario podría resultar ser electrocutado y no podría moverse durante medio día. Y sin mencionar los efectos secundarios del rango A o B, solamente un mínimo error en el rango C puede ser realmente fatal. Y por esa misma razón es tan importante que la primera línea sea la que se encargue de defender y proteger a los magos que se encuentran en la retaguardia. Esto porque es ridículamente difícil concentrarse en una batalla real. Jin le preguntaba al enano que si acaso este no le había dicho que ya podía sentir la magia.
El chico le mencionaba a Jin que sí, este lo practicaba en sus ratos libres, mas sin embargo todavía no estaba en el nivel en el cual pueda sentir cada uno de los circuitos individualmente. Al escuchar eso, Jin le mencionaba al enano que entonces era momento de comenzar con el circuito que le sea más fácil para este identificar, mientras que el prota se encontraba escuchando todo esto a la distancia. Jin le mencionaba al chico que de todos modos este es un enano, así que no tendría que preocuparse mucho por ello, por lo que no necesita concentrarse en todos los circuitos mágicos inmediatamente, y que este únicamente tiene que enfocarse en reconocer los circuitos que se utilizan principalmente para las mejoras físicas o los autobufos. Sonriendo mientras observaba esto a la distancia, a modo de burla el prota mencionaba que tenían que observar, pues podían hablar normalmente cuando estos dos se juntaban y se quedaban solos. El superior, al observar que el prota se encontraba levantándose, le preguntaba a este que si acaso iba a ir al baño, a lo que el prota le mencionaba que no creía que necesitara nada más de ello después de todo. Sorprendido, el superior le mencionaba al prota que de qué estaba hablando, ya que el entrenamiento del brote de fuego se realiza periódicamente hasta que se pueda sentir la magia de forma natural, a lo que el prota le mencionaba al superior que por supuesto, y creía que este se había acostumbrado a esa sensación y tenía que contarlos para saberlo, pero podía sentir dónde estaban todos y cada uno de los circuitos. Sin creer lo que decía el chico, el superior le mencionaba a este que era completamente absurdo y mencionándole que cómo sabía dónde estaban los circuitos ya. Inmediatamente el prota procedía a mencionar que era momento de ponerlo a prueba. Extendiendo su brazo derecho mencionaba que a la derecha habían dos circuitos que podían extenderse hasta llegar a la mano, mencionando que realmente eran dos. Continuó mencionando que hay uno de estos que se extiende y termina en la muñeca, y hay otros tres que terminan en el codo. Por lo cual, con esta cuenta el prota estaba completamente seguro de que tenía 6 en total en su brazo derecho. Ahora, la cosa cambiaba cuando se refería a la mano izquierda, ya que era más que la mano derecha, por lo cual serían 8. Pero por otro lado, sería diferente si se cuenta desde el hombro hasta la punta de los dedos, ya que tendría 10 en total. El superior, al escuchar esto, inmediatamente le gritaba al prota que si acaso este se encontraba engañándolo en ese mismo instante. Jin, a la distancia, observaba cómo el superior le mencionaba al prota que había aprendido todo lo que necesitaba aprender, pero le había estado mostrando una especie de espectáculo, preguntándole que si acaso no era verdad. Al escuchar todo eso, Jin solamente podía pensar que aunque no lo sabía del todo, esta estaba completamente segura de que el prota había hecho algo extraordinario otra vez. Sonriendo, el prota le mencionaba al superior que bueno, podría decirse que se encontraba haciendo un espectáculo y tenía que decirle rápidamente qué hacer a continuación llamándolo superior, a lo que este se encontraba algo nervioso por ese término que estaba utilizando el prota en ese momento. El prota en ese momento le mencionaba al superior que entonces cómo se llamaba, mientras que el superior, algo avergonzado, le mencionaba al prota que eso le parecía un poco vergonzoso, ya que ni siquiera estaban en la misma escuela para que lo terminase llamando superior. En eso el superior se encontraba pensando que aunque hay algunas diferencias sutiles, en el caso de las razas humanoides, el número de las ubicaciones aproximadas de los circuitos mágicos son todas iguales, por lo cual cada circuito se clasifica agregando números del 1 al 127. En eso, el superior procedió a darle la clase al prota mencionándole que este ya debió de haberlo visto, ese es su puño sin utilizar absolutamente nada, por lo cual ahora tenía que memorizar todo eso. Mientras el superior comenzaba a tomar una gran bocanada de aire, le mencionaba al prota que entonces en ese estado agregaría una mejora básica. Mientras vemos como el cuerpo del superior rebosaba en energía, se nos menciona que este había activado el circuito número 2, el 4 más el 21 más el 45 más el 62, y eso había tenido como resultado la activación del hechizo de rango E, impulsión muscular, la cual mejora la agilidad aumentando el consumo de la resistencia. En ese momento, mientras el prota se encontraba sorprendido, el superior le mencionaba que la diferencia es, pero rápidamente procede a cambiar sus palabras mencionándole al chico que tenía que sentirlo por sí mismo, deteniendo su puño justo delante de las narices del prota y provocando una gran ráfaga de viento en la habitación. El prota rápidamente procede a mencionar que la velocidad y la fuerza habían aumentado notablemente, y si realmente lo golpeaba con eso, entonces nunca terminaría con su nariz intacta. El superior, observando al prota, se encontraba pensando que si este no hubiese pestañado no hubiese dicho algo como eso. El superior le mencionaba al prota que hasta el primer año se encontraba en la parte inferior de su año, y aunque tenga cierta confianza en sus habilidades físicas básicas, aún así el prota solamente lo sabía porque lo había enfrentado por sí mismo. Aún así, el superior continuaba mencionando que a este también le faltaba el sentido para poder utilizar esas habilidades físicas en su máximo potencial. El prota rápidamente le preguntaba al superior que si entonces éste había utilizado la mejora, a lo que el superior le respondía que sí. En lugar de deambular buscando un talento que no tenía, pensó que simplemente tenía que seguir el camino que le quedaba. Mientras el superior se encontraba estudiando todo esto, nos sigue mencionando que afortunadamente su actitud mágica no era del todo mala, por lo cual este se había dedicado una buena cantidad de tiempo a buscar y estudiar la magia que pudiera aprender a dominar por sí mismo. Y ahora que lo pensaba, el utilizar y emplear las mejoras, las automejoras, era algo extraño en sí mismo. Y claro, dependiendo de cómo se combine, se puede obtener un rendimiento mayor a una simple suma. El prota, mientras recordaba su pelea con el superior, seguía mencionando que eso fue lo suficiente con solamente una mejora, y utilizando varios de ellos incluso sinérgicamente,
ha llegado a comprender que las mejoras son mucho más grandes de lo que éste llegaba a pensar en primera instancia. El superior, observando su mano, procedía a mencionarle al prota que se lo había dicho antes, eso era todo un camino por recorrer, y a los chicos con talentos no les importaban mucho las automejoras, y a lo sumo son unas 2 o 3 que se necesitan. No usan y estudian docenas como lo hace este para su día a día. Y como resultado de su arduo trabajo, en segundo año sus clasificaciones subieron al rango medio y así pudo liderar su propio equipo, pero de alguna manera los tipos en la parte superior seguían ignorándolo por ser simplemente un usuario de automejoras. Aún así, el superior se encontraba mencionando que tal vez por esa misma razón estaba demasiado emocionado por ese día, pues una de sus juniors, que se dice que es la mejor de primer año, había solicitado primero una reunión de intercambio de habilidades. Y de hecho, aunque la reunión de intercambio se trataba de un trampolín para conseguir conexiones personales, aún así este se encontraba realmente feliz. Y eso era por el hecho que se encontraba compartiendo con los juniors sobresalientes sus grandes logros, a la idea de poder ser reconocido por ellos al menos. Y él reconoce que debió de haber sido esa razón por la cual se encontraba fanfarroneando de esa manera, estaba demasiado emocionado y quería lucirse enfrente de sus juniors. Y hay un dicho coreano que dice que una persona que ha sido ignorada será mejor dejarla de esa manera. Al terminar de decir esto, el superior rápidamente procedió a inclinarse ante el prota mencionándole a este que ya era tarde, pero se disculpaba formalmente con este por todo lo que había causado. Inmediatamente el prota colocó su mano en el hombro del superior y le mencionaba que ese día realmente no quería simplemente una disculpa con solo palabras. Acercándose al superior de forma intimidante, el prota le mencionaba a este que en las próximas 58 horas que les quedaba por delante esperaba con ansias unas clases sinceras hasta el lunes por la mañana. 3 días después de este incidente nos encontramos el día lunes a las 6:49 de la mañana. Todos se encontraban en el exterior del edificio y el prota le mencionaba a sus compañeros que después de todo el aire de la mañana después de hacer ejercicio era realmente genial. Por otro lado, la señorita Jin, que todavía se encontraba con algo de sueño, le mencionaba al prota que si acaso no sabía que con decir ese tipo de cosas parecía más a un anciano que otra cosa. Sorprendida, Jin seguía mencionando que no podía creerlo, nunca hubiese imaginado que correría todo el fin de semana directamente y sin dormir absolutamente nada, preguntándole a los chicos que si acaso alguno de ellos se encontraba cansado. Pero es acá donde se nos revelan los atributos del prota y del enano. Ellos le mencionaban al prota en conjunto que por supuesto que no, ya que todavía eran jóvenes, mientras que observamos que la resistencia de ambos se encontraba en el rango A. Furiosa, Jin les mencionaba a los chicos que no tenían que seguir hablando acerca de ese tipo de cosas. Aún así, con una sonrisa en su rostro, la señorita Jin se encontraba pensando que definitivamente fueron 3 días completos que habían valido totalmente la pena. Jin inmediatamente procedió a mencionarle a los chicos que, para serles honesta, estaba un poco preocupada y sorprendida, pues nunca se hubiese imaginado que entrenar al mismo nivel le sería realmente útil. El prota le mencionaba al gigantón que si estuviesen en el centro sería perfecto a esa hora comer un plato de sopa, pero eso sería un poco desafortunado ya que se encontraban bastante lejos de la ciudad. El enano en ese momento le mencionaba al prota que este aún no había comido un plato de sopa, mientras que otra persona mencionaba que ya había llamado a un taxi. Era el superior que, mientras sujetaba su celular en su mano, procedía a preguntar si acaso había alguno de ellos que fuese a dirigirse directamente hacia Gangnam. El chico les mencionaba a todos los presentes que tenía una práctica fuera del campus ese día, así que de todos modos no creería que fuese a ir a la escuela después de todo. El prota rápidamente alzaba la mano hacia el superior y le mencionaba que este podía acompañarlo, preguntando si acaso podía bajarse en cualquier estación que quedara cerca de la línea 2 del metro. El prota rápidamente le mencionaba a la señorita Jin que entonces realmente no necesitaba que ésta lo llevara, ya que era una mañana de lunes y que las carreteras estarían un poco congestionadas. Además de todo, no iban en la misma dirección, dejando a la chica un tanto sorprendida. En eso, el prota colocó una gran sonrisa en su rostro y le mencionaba a los chicos que no quería ser cursi con lo que iba a decir, pero ese fin de semana, gracias a ellos dos, fue el mejor fin de semana y el más divertido que ha tenido en los últimos años, afirmando que no, incluso el más divertido desde que tenía 5 años. Algo sorprendida, Jin se preguntaba por qué el prota se encontraba mencionando que desde cuando tenía 5 años. La señorita Jin pensaba en este hecho de que el prota había mencionado que desde cuando tenía 5 años, mientras que el prota sonriéndoles les mencionaba que creía que sería un poco difícil para este verle la cara a la señorita Jin hasta el día del examen. Y creía que estaría un poco loco por el próximo mes, pero ellos también estaban en periodo de exámenes, así que los podía comprender perfectamente, tenían que trabajar duro hasta entonces todos juntos. Mientras la señorita Jin se encontraba avergonzada, el prota le mencionaba que especialmente ella, ya que tendría que reconocer el hecho de que si llegaba a fallar en el examen final realmente se vería muy ridícula. Esta, mientras se encogía de hombros, le mencionaba al prota que ya lo sabía, preguntándole que cuántas veces más se lo tenía que decir ese fin de semana. El prota le mencionaba a la chica que suponía que era imposible que ésta cuidara de él, y que a veces pretendía que se conocían demasiado pero realmente no era así, mientras que el enano simplemente se encontraba en silencio escuchando lo que estos decían. Luego de ello, el taxi había llegado y el prota se despide de sus dos compañeros mencionándoles que entonces se verían la próxima vez. Antes de que el superior se retirara, Jin le gritaba a este que este también había trabajado muy duro esa semana y que ella también había aprendido mucho de este.
El superior sonriéndole a los chicos le mencionaba que él también había aprendido mucho y se despedía de estos mencionándoles que se verían la próxima vez. Luego de que el prota y el superior se retiraran, podemos ver cómo el enano y la señorita Jin habían quedado solos. Esta procedía a mencionar que el auto llegaría en un momento, mientras que se nos comienza a relatar que todavía se les hacía un poco incómodo a ambos estar solos. Cuando el sol comenzaba a salir nos encontramos en la ciudad, y el prota se encontraba mencionando que aún así alcanzó a llegar antes de que el tráfico comenzara a ponerse algo pesado. Sonriéndole al superior, el prota le mencionaba que, como lo había dicho antes, había sido el mejor fin de semana de todos, y especialmente porque había aprendido muchas cosas inesperadas del superior. Y por supuesto, en cuanto a los diversos beneficios, ahora conoce un movimiento especial que es bastante mortal. El superior rápidamente le preguntaba al prota que cuál era ese movimiento especial, ya que creía que lo había dicho más de 10 veces ese fin de semana, pero ¿acaso esa es una técnica ideal o algo así? El superior le continuó mencionando al prota que todavía no lo había utilizado en combate real, y que al parecer este no tenía nada que ver en eso, y que tal vez sea simplemente una tontería del chico. Pensando en ello, el prota procedió a mencionar que bueno, es un sentimiento personal, pero pensaba que funcionaría lo suficientemente bien en una práctica real. Y por supuesto, cree que si puede dominarlo, puede utilizarlo perfectamente en un combate de venganza, a lo que el superior le preguntaba al prota que a qué se refería con un combate de venganza. El prota, sin darle más vueltas al asunto, le mencionaba al superior que es una larga historia, pero existía tal cosa y tenía que tener éxito, y le haría saber a su superior los resultados de inmediato una vez que los consiguiera. Procediendo a retirarse en ese momento, el prota le mencionaba al superior que no sabía cuándo pudiese presentarse la oportunidad, pero quería tener la oportunidad de comer junto a este, y era una pena que no pudiesen comer sopa en ese instante. En eso, el superior le mencionaba al prota que estaba bien, pero entonces tendría que asistir a una escuela mejor a la que tiene ahora, haciéndole referencia a que tenía que ingresar a la escuela de los guerreros. Este continuó mencionándole al prota que no tenía nada de tiempo para ofrecerle a un chico que asistió a una escuela secundaria general. Mientras el superior se retiraba, el prota volteaba hacia este con una sonrisa en el rostro y le mencionaba que aunque haya sido por un poco tiempo, le agradecía a este por todo el apoyo que le había ofrecido. Ya luego de haber llegado a su apartamento, el prota, entrando por la habitación, procedía a mencionar que aún así se encontraba realmente cansado, y si ese día no iba a ir a la escuela, entonces simplemente iba a pasar todo el día acostado. Pero justo en ese preciso instante, una persona se encontraba en el apartamento del prota mencionándole a este que no tenía que ir a la escuela. Esta persona terminó mencionándole al prota que tampoco creía que tuviese el suficiente tiempo para dormir, mientras que el chico se encontraba realmente sorprendido. Se trataba de nada más y nada menos que el jefe del prota cuando hacía sus incursiones ilegales, y el prota le mencionaba a este que ese día tenía que ir a la escuela. El jefe le mencionaba al prota que este ya lo sabía, ya que este se lo había dicho antes, así que se lo terminaría contando directamente. No podrá ir a la escuela durante todo un mes. Sorprendido, el prota le preguntaba a su jefe que si acaso realmente iba a faltar a la escuela por todo un mes. El hombre le mencionaba al prota que por qué estaba tan sorprendido, ¿acaso realmente no estaba planeando transferirse a la escuela o el instituto de los guerreros? Mientras observaba al prota, le mencionaba que si en su escuela no daban puntos extra por asistencia perfecta allí, entonces tenía que preparar sus maletas de inmediato, y en primer lugar tenía que traer solamente ropa interior o camisetas para cambiarse ahora mismo. El hombre, observando al prota fijamente, le mencionaba que acababa de aprender magia, y es el paso elemental, pero el circuito todavía estaba activo, dejando al chico algo sorprendido. Con una sonrisa en el rostro, el prota mencionaba que bueno, es natural que se preparara para las lecciones siempre y cuando haya escuchado el contenido de las clases de antemano, preguntándole que si acaso no era verdad. El jefe del prota le mencionaba a este que en primer lugar tenía que decir que era algo un tanto admirable, mas sin embargo no era realmente útil después de todo. Al escuchar esto, el prota se encontraba algo confundido, mientras que su jefe le mencionaba que no tenía que malinterpretarlo, ya que no estaba diciendo que no haya hecho algo estupendo después de todo, y que de una manera un tanto turbia esa era su forma de felicitarlo, solamente tenía que asegurarse de estar al tanto de todo ello. Este le preguntaba al prota que si acaso no se lo había dicho claramente, esa no era una lección privada, es una lección de prueba. Mientras el prota observaba al hombre sorprendido, este le preguntaba si acaso realmente estaba listo para decidirse a vivir como un aventurero. Y por supuesto, para este mismo poder confirmarlo con sus propios medios, lo golpearía y lo empujaría tan fuerte como pueda para poder lograr conseguir la respuesta que éste espera o alguna similar. Con una mirada imponente le mencionaba al prota que si no sabía nada más, entonces tenía que aprender una cosa de inmediato, y era que no podría decir que no tenía nada de talento. Entonces, con estas cosas en claro, le mencionaba al prota que tenía que empacar sus cosas de inmediato ya que se iban a retirar. Mientras el prota hacía sus maletas, el hombre le mencionaba que se lo había dicho, solamente tenía que empacar algo para algunos días, y si eso no era suficiente, de todos modos simplemente les proporcionaría algo en ese momento. Mientras el prota se llevaba la maleta al hombro, le preguntaba a su jefe que si acaso podía preguntar hacia dónde se iba a dirigir, si acaso es un campo de entrenamiento que utilizaba durante su servicio activo o algo similar. El jefe del prota le mencionaba al chico que había vendido esas cosas hace mucho tiempo, mientras que se encontraba abriendo lo que parece ser una especie de estuche, preguntando que cómo demonios se abría esa maldita tapa.
Observando este estuche en el suelo, el prota preguntaba que entonces qué era todo eso, pensando que este lo había visto en alguna parte antes. El hombre en ese momento le mencionaba al prota que esa era su arma, y le mencionaba al chico que un bastardo desagradable se lo había terminado enviando, preguntando cómo este sabía su dirección. El hombre le continuó mencionando al prota que recientemente ahora se encontraba abriéndolo, pero no tenía que complicarse innecesariamente con eso, pidiéndole al chico que se acercara a ver cómo estaba su arma. Mientras el prota observaba esto, el hombre le mencionaba al prota que si las cosas realmente salían mal, entonces terminaría demandando a esta empresa por haberle fabricado un arma defectuosa. El jefe del prota, al parecer que seguía receloso por todo esto, procedía a mencionar que al parecer solamente el color había cambiado del original. Tomando lo que parece ser una especie de guía, el prota mencionaba que una vez había visto algo así y que al parecer eso no era todo lo que tenía. Sosteniendo el arma en la mano mientras leía el folleto, el prota mencionaba que al parecer el peso se había vuelto un poco más ligero y que en primer lugar la sensación de agarre había mejorado increíblemente. El jefe le mencionaba al chico que si lo utilizaba este mismo, entonces nadie mejor que él sabría cómo utilizarlo y lo que habría cambiado en esta arma. El jefe del prota le mencionaba al chico que si acaso realmente había hecho algo plausible o tal vez simplemente no pudo tocarlo, mencionándole al chico que era momento de ponerse en marcha. Mientras el prota lo observaba, el hombre le mencionaba que si tenía curiosidad sobre el rendimiento de su nueva arma, entonces lo dejaría probarlo gratis, a lo que el prota le mencionaba a este hombre que estaba deseando poder hacerlo. Pero un rato después observamos cómo la expresión del prota cambió radicalmente cuando este mencionaba que bueno, a eso no era a lo que se refería, mostrándonos así como el prota se encontraba justo delante de un monstruo gigantesco. La pestaña de información nos dice que este monstruo es un ente carnívoro y el nivel de riesgo hasta el momento no se nos identifica cuál es. Pero en este momento el prota nos revela realmente esta información, mencionando que si se encontraba con un monstruo de 3 estrellas entonces tendría que concentrarse en escapar. Al parecer este se encontraba recitando las palabras que otra persona le había mencionado, añadiendo así que no creía que sería una situación en la cual deba de encontrarse con uno de más de 4 estrellas en primer lugar. El prota comenzaba a mencionar que él creía que esa era la manera en la cual le habían enseñado a hacer su trabajo. El jefe del prota que se encontraba sobre la rama de un árbol le mencionaba al chico observándolo desde arriba que sí, esa es la mentalidad para sobrevivir de un contrabandista, pero no como la de un aventurero. Y a manera de seguridad para el chico, el jefe le mencionaba a este que si sentía que su cuerpo no se movía porque tenía miedo o tenía la sensación de que estaba a punto de morir solamente tenía que decírselo, lo ayudaría de inmediato y sin ningún tipo de demora. El hombre en ese momento se encontraba pensando que fue hace más o menos medio año que vio las habilidades del prota con sus propios ojos, y mientras observaba al monstruo mencionaba que los entes carnívoros son monstruos particularmente peligrosos para los de combate cercano. El hombre seguía pensando que si las habilidades que recordaba el prota de hace medio año seguían siendo las mismas, entonces el chico probablemente termine pereciendo en ese combate. El jefe le mencionaba al prota que por supuesto si algo como eso llegase a suceder sería eliminado inmediatamente, mencionándole al chico que tenía que ir de manera inmediata. Pero antes de que el prota fuera a hacer el primer movimiento, observamos cómo el monstruo era el primero en atacar al chico, el cual no tuvo más alternativa que esquivar ese ataque rápidamente, aún así no salió del todo ileso. El prota con la sensación del rasguño en su mejilla se encontraba pensando que a pesar de que estaba completamente concentrado, si hubiese sido un poco más lenta su reacción habría volado su cabeza en ese instante. Se nos relata en ese momento que esa es la segunda vez en la cual el prota participa en una batalla en contra de un monstruo de 4 estrellas o más, y hace un momento se nos dijo que eran 3, pero realmente no estoy completamente seguro, así que vamos a poner que este monstruo es un monstruo de 4 estrellas. El prota se encontraba pensando que a pesar de que hay una gran diferencia en el carácter entre los monstruos que había tratado antes y el que está tratando ahora, la premisa es la misma, sin importar lo que está haciendo tenía que esquivar los ataques y no quería perecer en ese instante. Por lo que el prota está completamente seguro de que ya sea atacando o defendiéndose no se toleraría ni el más mínimo error, ya que esto representaría directamente en una muerte inmediata. Y por supuesto, a menos de que haya un compañero de apoyo, una brecha como esta podría conducirlo directamente a la muerte. Mientras el monstruo continuaba arremetiendo hacia el prota, el chico que se encontraba esquivando sus ataques se mencionaba que haría todo lo posible para acabar con ese combate lo más rápido posible. Mientras el prota se prepara para atacar, se nos menciona que la mayor diferencia entre los monstruos de 3 estrellas y 4 estrellas que clasificaban los aventureros se medía principalmente por la inteligencia. Y aunque existen diferencias según el individuo y la especie, un número significativo de monstruos tiene la capacidad de hacer frente a situaciones comparables a la de los humanos. Y por supuesto, para los individuos más destacados también se convierte en una guerra psicológica activa. En eso, mientras el prota se encontraba realizando el ataque, pensaba que a pesar de que hubieron medidas defensivas, el monstruo intencionalmente le dio la oportunidad al chico para atraerlo con su ataque. Fue entonces en ese momento que el prota tuvo algo completamente claro, y era que no podía perforarlo ni siquiera utilizando la aguja. En ese momento el jefe que se dio cuenta de esto, procediendo a utilizar sus habilidades, procede a mencionar que lo sabía. Pero justo en el momento en el que el prota había realizado su ataque, observamos cómo el ataque del chico había partido a la criatura por la mitad, dejando así al prota completamente sorprendido que no comprendía del todo lo que acababa de suceder.
Vemos entonces en ese instante que lo que tenía sorprendido al prota era el hecho de que su báculo ahora mismo se había convertido en una guadaña y que al parecer su energía era la que reforzaba la hoja de la guadaña que se formaba directamente con el poder del prota. Esto hizo que el jefe, al observar todo esto, dejara caer su cigarrillo sorprendido mientras gritaba que todo eso era trampa. Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y asimismo apoyar el crecimiento de este canal. Llegado a este punto quiero agradecerle a los suscriptores pagos del canal y como pueden ver hay personas que incluso ya tienen un año apoyando este canal, les agradezco de todo corazón y ahora sin nada más que decirles espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.